Imagina que estamos frente a la mayor revolución financiera de nuestra era. Ethereum, que cotizaba en $4,381 hasta el 1 de septiembre de 2025, podría transformarse en el motor de Wall Street, la inteligencia artificial y el nuevo orden digital. ¿Qué significa esto para tu futuro, para el valor de tu dinero y para la economía global? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar podría redefinir tu forma de ver la inversión y la tecnología. Durante la última década, hemos presenciado cómo Bitcoin abrió el camino como reserva digital de valor, alcanzando los $108,000 hasta el 1 de septiembre de 2025, consolidándose como el oro digital de esta generación. Sin embargo, Ethereum ha evolucionado en silencio, convirtiéndose en algo mucho más grande, la infraestructura que podría sostener el sistema financiero global del futuro. La narrativa ya no se centra únicamente en Ethereum como una criptomoneda, sino en Ethereum como la plataforma base para construir el nuevo Internet del valor, un ecosistema donde Wall Street, los bancos centrales, la inteligencia artificial y los gobiernos están explorando soluciones reales. No hablamos de hipótesis, hablamos de hechos. Según datos recopilados hasta septiembre de 2025, Ethereum concentra más de $160,000 millones en stablecoins emitidas sobre su red, duplicando la cifra de hace apenas 18 meses. Este volumen supera por 35 veces el circulante de stablecoins en Ripple y es mucho mayor que el de redes competidoras como Solana o Hyperledger. Para entender la magnitud, basta con comparar, en los últimos 7 días de agosto, se añadieron más de $6,300 millones en stablecoins dentro de Ethereum, lo que equivale a más de la mitad de lo que Solana ha acumulado en 5 años. Esto no es un dato menor. Es la señal más clara de que los flujos de capital institucional están consolidando a Ethereum como la columna vertebral del dinero digital programable. Ahora bien, ¿qué significa esto para los próximos 10 a 15 años? Wall Street ya no observa a Ethereum como un simple activo especulativo, sino como la cadena de bloques sobre la cual tokenizarán acciones, bonos, bienes raíces e incluso propiedad intelectual. De hecho, gigantes financieros han comenzado a migrar pruebas de infraestructura de pagos hacia soluciones basadas en Ethereum. Hablamos de bancos que gastan miles de millones al año en tecnología de liquidación, que podrían reducir costos en más de un 70% anual si migran a sistemas sobre blockchain. Y aquí es donde surge la primera reflexión crítica. ¿Asa Ethereum logra capturar tan solo un 20% de la infraestructura de pagos globales? El valor implícito de su red superaría los $60,000 por token, según estimaciones de analistas como Tom Lee, considerado uno de los estrategas más influyentes de Wall Street. Pero lo más sorprendente no es solo la predicción, sino el hecho de que $62,000 es apenas el escenario base. Existen escenarios que proyectan niveles mucho más altos, $87,000, $125,000 e incluso $250,000 por cada ETH, si Ethereum se convierte en el estándar para la economía tokenizada. Este no es un pronóstico aislado. Si analizamos el comportamiento histórico, Ethereum ya ha demostrado su capacidad de multiplicar valor exponencialmente. Entre 2020 y 2021 pasó de $90 a más de $4,800, un incremento de más de 50 veces en menos de 2 años. Lo que hoy parece inalcanzable ya ocurrió en el pasado, y las condiciones actuales del mercado son incluso más favorables. Adopción institucional, integración con IA, regulación más clara y una base de usuarios que supera los 250 millones de direcciones activas a nivel global. Lo que acabamos de ver es apenas el prólogo de una historia que combina finanzas, innovación y poder geopolítico. Ethereum no es simplemente una criptomoneda, es la infraestructura sobre la que se construirá la próxima generación de la economía global. En el siguiente bloque, profundizaremos en cómo Wall Street está adoptando Ethereum como su sistema operativo financiero y qué significa esto para los inversionistas que buscan anticiparse al futuro. Wall Street ya no está preguntando si migrar a Ethereum, la pregunta real es cuándo. Y esa ventana de tiempo se está cerrando mucho más rápido de lo que los analistas tradicionales imaginaban. Históricamente, Wall Street ha sido reticente a los cambios tecnológicos disruptivos. Sin embargo, la presión por reducir costos, aumentar la transparencia y competir con nuevos jugadores digitales ha llevado a las instituciones más conservadoras a observar a Ethereum como una alternativa seria a la infraestructura financiera tradicional. Para ponerlo en perspectiva, el sistema bancario estadounidense gasta más de $270,000 millones anuales en infraestructura tecnológica y de pagos, de los cuales más del 40% se destina únicamente al mantenimiento de plataformas heredadas. Si Ethereum logra capturar solo una fracción de este gasto, hablamos de decenas de miles de millones en flujo anual directo hacia su ecosistema.
En los últimos 24 meses, hemos visto señales concretas. Bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Citi han probado sistemas de liquidación interna sobre Ethereum y cadenas compatibles con su máquina virtual, EVM. Según reportes de la Fundación Ethereum y Consensys, más de 85 instituciones financieras globales ya desarrollan pilotos en Ethereum para tokenizar activos como bonos, ETFs y deuda corporativa. En Europa, el Banco Central Europeo ha realizado simulaciones de un euro digital sobre infraestructura basada en Ethereum, evaluando escalabilidad y seguridad. El volumen de activos tokenizados en Ethereum también crece de forma acelerada. Según el último informe de Boston Consulting Group, agosto de 2025, los activos del mundo real tokenizados ya superan los $7.400 millones en Ethereum, y la proyección es que para 2030 este número alcance los $16 billones a nivel global. Pero, ¿por qué Ethereum y no otra blockchain? La respuesta está en su efecto de red y en la estandarización de sus contratos inteligentes. Con más de 3.000 aplicaciones descentralizadas activas, Ethereum se convierte en un ecosistema donde cualquier banco puede interactuar con otros sin depender de sistemas aislados. Esto reduce costos, acelera liquidaciones y aumenta la liquidez de forma nunca antes vista. El caso de las monedas estables es la prueba más clara, mientras que Solana ha capturado apenas $11.000 millones en stablecoins en los últimos 5 años. Ethereum añadió 6.300 millones solo en la última semana de agosto de 2025. Actualmente, concentra más de 160.000 millones en stablecoins emitidas sobre su red. Estos datos no solo hablan de volumen, sino de confianza. Si el dinero institucional busca seguridad, liquidez y escalabilidad, Ethereum es el terreno donde está depositando esa confianza. Y hay más, tokenización de bienes raíces. Según datos de Serengeti, julio de 2025, se han tokenizado más de 4.500 propiedades inmobiliarias en Ethereum, con un valor conjunto superior a $2.700 millones. Esta tendencia no es anecdótica, es un anticipo del futuro del sector inmobiliario. Incluso la propiedad intelectual y la reputación digital se están monetizando dentro de Ethereum. Startups de Silicon Valley y hubs tecnológicos europeos están creando sistemas de tokenización para licencias de música, regalías de cine e incluso certificaciones profesionales verificadas en blockchain. Si Wall Street captura apenas el 20% de sus operaciones financieras dentro de Ethereum, y si la IA desarrolla al mismo tiempo soluciones sobre esta red, hablamos de una valoración implícita de más de $60.000 por cada ETH, un escenario base que ya está siendo contemplado por analistas como Tom Lee. El mensaje es claro, Ethereum ya no es un simple experimento tecnológico. Hoy se encuentra en el núcleo de las discusiones de las élites financieras más conservadoras del planeta. Y lo que comenzó como un proyecto descentralizado en 2015, hoy se perfila como el nuevo sistema operativo de las finanzas globales. En el siguiente bloque, vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está convergiendo con Ethereum y por qué esta unión podría multiplicar aún más su valor en la próxima década. La conversación sobre Ethereum ya no se limita a finanzas tradicionales. Cada vez más, la inteligencia artificial, IA, se posiciona como un actor clave en su desarrollo. Y no hablamos de ciencia ficción, hablamos de casos reales que ya están en marcha. Según el Global AI Index 2025, la inversión en IA alcanzó los $422.000 millones a nivel mundial en el último año. Una fracción creciente de estos fondos se destina a proyectos que integran a AI+ Blockchain, y la mayoría de estas implementaciones están ocurriendo sobre Ethereum. ¿Por qué Ethereum? Porque es la red con mayor grado de descentralización, seguridad probada y, sobre todo, una infraestructura de contratos inteligentes capaz de automatizar la interacción entre agentes de IA de manera confiable. Uno de los cofundadores de Ethereum declaró recientemente que la blockchain puede ser clave para descentralizar la inteligencia artificial, evitando que unos pocos gigantes tecnológicos concentren el control de los modelos y los datos. En otras palabras, Ethereum no solo es dinero programable, es confianza programable, un factor crítico cuando se trata de IA que decide, aprende y actúa en tiempo real. Entre los usos más relevantes que ya se exploran encontramos: monetización de datos. Empresas y usuarios pueden vender conjuntos de datos para entrenar modelos de IA directamente en Ethereum, asegurando trazabilidad y pagos instantáneos. Verificación de identidad y prueba de humanidad. Proyectos como Proof of Personhood han logrado más de 3,2 millones de registros verificados hasta septiembre de 2025, un paso esencial para distinguir entre humanos y bots en la era de la IA generativa.
Regalías automatizadas, artistas, desarrolladores y programadores ya usan contratos inteligentes para recibir micropagos inmediatos cuando sus creaciones son utilizadas por sistemas de IA. Sistemas de fidelización inteligente, marcas globales como Sony y Adidas han comenzado a implementar programas de lealtad tokenizados en Ethereum, integrando algoritmos de IA para personalizar recompensas en tiempo real. Pero la convergencia va más allá de casos aislados. Imagina un escenario donde millones de agentes de IA operan sobre Ethereum, negociando energía, almacenamiento en la nube, ancho de banda o incluso capital financiero en nombre de sus usuarios. Según estimaciones de Markets and Markets, de julio de 2025. El mercado de agentes autónomos podría superar los $500.000 millones para 2032 y Ethereum es la red más citada como infraestructura de soporte. Este fenómeno ya tiene un nombre, la economía de los agentes autónomos. Ethereum se perfila como la autopista que hará posible esa interacción a escala global. La relación entre IA y Ethereum es tan estrecha que incluso los gigantes de Silicon Valley están moviendo ficha. Startups respaldadas por Sequoia Capital y Andreessen Horowitz han lanzado plataformas de entrenamiento de IA descentralizadas sobre Ethereum, atrayendo más de $1.200 millones en inversión de riesgo en el último año. Y aquí surge una reflexión crítica: si la IA ya se considera la tecnología más transformadora del siglo XXI, y Ethereum es la plataforma que garantiza la descentralización y monetización de esa IA, entonces estamos ante una convergencia que puede amplificar exponencialmente el valor de ETH en la próxima década. Ethereum no solo está atrayendo a bancos, gobiernos y corporaciones. Ahora también se convierte en el ecosistema donde la inteligencia artificial encontrará un marco descentralizado para operar con confianza, trazabilidad y eficiencia. La suma de estos factores podría transformar a Ethereum en la red más influyente de los próximos 10 a 15 años, mucho más allá de lo que hoy entendemos como cripto. ¿Sabías que durante casi 3 décadas ExxonMobil estuvo entre las 5 compañías más grandes del S&P 500 gracias a una sola variable? Sus reservas de petróleo. Hoy, ese mismo marco de valoración podría aplicarse directamente a Ethereum. Para entender por qué algunos analistas proyectan un precio de $62.000 por cada ETH, debemos mirar más allá de la especulación y comprender el valor fundamental de la red. La analogía más poderosa es la siguiente: si Bitcoin es el oro digital, una reserva de valor resistente a la inflación, Ethereum es el petróleo digital. ¿Por qué? Porque mientras el oro es estático y se almacena, el petróleo tiene una función dinámica, es la energía que alimenta industrias enteras. De un mismo modo, Ethereum es la infraestructura que alimenta aplicaciones, contratos inteligentes, stablecoins, tokenización y, ahora, inteligencia artificial. Un informe de digitaloid.com sintetiza esta visión: la productividad de Ethereum funciona como un token subyacente que impulsará tanto a Wall Street como a la IA. Esto significa que cada transacción, cada contrato y cada interacción digital en la red equivale a consumir petróleo digital. Las cifras refuerzan la metáfora. En 2020, Ethereum tenía menos de 100 millones de direcciones activas. Hoy, hasta el 1 de septiembre de 2025, supera los 250 millones de direcciones únicas, lo que representa un crecimiento de más del 150% en apenas 5 años. El Total Value Locked, TVL. Andafaz sobre Ethereum ronda los $70.000 millones, más del doble de lo que acumula toda la red de Solana y más de 6 veces lo que concentra Avalanche. El volumen de stablecoins en Ethereum, de $160.000 millones, duplica el de hace 18 meses y representa aproximadamente el 65% del total de stablecoins en circulación a nivel global. Estos números sugieren que Ethereum ya es mucho más que un activo financiero, es un mercado en sí mismo. Si pensamos en el valor de la red de Ethereum bajo el mismo prisma con el que se valoraba a ExxonMobil, podemos entender por qué los analistas hablan de cifras astronómicas. De hecho, la lógica es sencilla: cuanto mayor sea la base acumulada en Ethereum, es decir, la cantidad de aplicaciones, usuarios y valor transaccionado, mayor será la magnitud de su próxima ruptura alcista. Este patrón ya ocurrió en 2020, cuando ETH pasó de $90 a más de $4.800 en apenas 2 años. La predicción de Townley de $62.000 por ETH no es una conjetura aislada, sino un cálculo basado en la relación histórica entre el tamaño de la base y el nivel de ruptura. En otras palabras, Ethereum está almacenando energía potencial del mismo modo que una compañía petrolera almacena reservas en sus pozos. Y esa energía, eventualmente, se libera en forma de crecimiento exponencial.
Pero aquí es donde el análisis se vuelve más interesante, $62.000 es apenas el caso base. Si consideramos escenarios más agresivos, donde Ethereum captura no solo el 20% de los pagos globales, sino también un 20% de los mercados de activos tokenizados, las cifras pueden escalar a $87.000, $125.000 o incluso $250.000 por ETH. Además, la relación histórica entre Ethereum y Bitcoin refuerza esta hipótesis. El promedio de los últimos 8 años en la relación ETH/BTC ha sido de 0.047, mientras que el máximo histórico alcanzó 0.0807 en 2021. Al 1 de septiembre de 2025, la relación se sitúa en torno a 0.0432, es decir, por debajo de su promedio de largo plazo. Esto implica que, estadísticamente, Ethereum debería recuperar terreno frente a Bitcoin, lo cual reforzaría aún más su precio en dólares. Pensar en Ethereum como petróleo digital no es un ejercicio metafórico vacío, es una herramienta de análisis que nos ayuda a dimensionar su verdadero potencial de mercado. Si el petróleo impulsó a las 5 mayores compañías del mundo durante el siglo XX, Ethereum podría convertirse en el activo que impulse a las 5 mayores compañías digitales del siglo XXI. Imagina que el dólar, el euro o incluso el peso mexicano pudieran moverse a la velocidad de un mensaje de WhatsApp, sin bancos de por medio, con trazabilidad total y sin fricciones. Eso ya existe, y se llama stablecoin. Y la mayoría vive en Ethereum. Uno de los pilares que está consolidando el valor de Ethereum es el dominio absoluto en el ecosistema de stablecoins y la creciente ola de tokenización de activos del mundo real, RWA. Hasta el 1 de septiembre de 2025, el mercado total de stablecoins supera los $250.000 millones y Ethereum concentra alrededor del 65% de ese volumen, es decir, más de $160.000 millones. Los principales actores son USDT, Tether alrededor de $115.000 millones en circulación, con el 55% operando en Ethereum. USDC, Circle con $35.000 millones, casi el 70% en Ethereum. DAI, MakerDAO con más de $9.000 millones, respaldados en gran parte por colateral en ETH. Las stablecoins cumplen la función de puente, permiten a empresas, traders e inversores moverse dentro del ecosistema sin depender de la volatilidad de los criptoactivos. En otras palabras, son la liquidez que alimenta el motor de Ethereum. Lo que antes parecía una curiosidad para traders hoy es un fenómeno financiero global. Bancos, gobiernos y corporaciones están empezando a usar stablecoins para liquidaciones internacionales. El ejemplo más reciente es el Banco de Pagos Internacionales, BIS, que en su reporte de agosto de 2025 reconoció que las stablecoins basadas en Ethereum son un componente clave en el desarrollo de monedas digitales de bancos centrales, CBDCs. Más allá de las stablecoins, el verdadero cambio estructural es la tokenización masiva de activos del mundo real, RWA, por sus siglas en inglés. Hasta septiembre de 2025, según Boston Consulting Group, ya se han tokenizado más de $1.3 billones en activos. Y lo más importante, más del 75% de ese valor está en Ethereum. Entre los casos más destacados: bonos del Tesoro de Estados Unidos. BlackRock lidera un fondo tokenizado sobre Ethereum con más de $8.500 millones en valor bloqueado, convirtiéndose en el mayor vehículo de inversión on-chain de la historia. Bienes raíces tokenizados. Proyectos en Estados Unidos y Europa ya han tokenizado propiedades comerciales por más de $2.000 millones, permitiendo fraccionar la propiedad y democratizar el acceso. Materias primas y energía. Empresas como Shell y BP han realizado pilotos de tokenización de certificados de energía renovable en Ethereum, agilizando el comercio internacional de créditos de carbono. Existen muchas redes que buscan capturar la narrativa de la tokenización: Solana, Polygon, Avalanche, pero Ethereum sigue siendo la cadena preferida por instituciones financieras. La razón principal es su seguridad y nivel de descentralización, fundamentales para manejar activos del mundo real donde el riesgo de hackeo o censura es inaceptable. Además, Ethereum ha logrado consolidar una capa regulatoria en la práctica, al estar adoptada por grandes instituciones como JP Morgan, BlackRock y Fidelity. Se genera un efecto de legitimidad que otras cadenas aún no alcanzan. Las stablecoins son la sangre que circula en Ethereum, y la tokenización es la piel y los músculos que le dan forma a una nueva economía digital. Cada dólar tokenizado, cada bono y cada propiedad que migra al blockchain fortalece el valor subyacente de ETH. Ethereum ya no es solo una criptomoneda o infraestructura financiera,
es un ecosistema en constante evolución, donde el merge y el stacking institucional podrían redefinir el valor de ETH en los próximos años. Y si los ETFs entran en juego, el mercado nunca volverá a ser el mismo. El Ethereum Merge, que transformó la red de Proof of Work a Proof of Stake, no solo redujo el consumo energético de Ethereum en más del 99%, sino que, hasta el 1 de septiembre de 2025, se estima que más de 23 millones de ETH están stacked, lo que representa aproximadamente el 20% de la oferta circulante total. Este capital bloqueado reduce la liquidez disponible, creando presión alcista en el precio. El staking institucional no son solo pequeños inversores los que apuestan por Ethereum, fondos de pensiones, hedge funds y corporaciones multinacionales están comenzando a delegar ETH en stacking institucional. Por ejemplo, Grayscale y CoinShares reportan que los fondos institucionales representan más del 30% del ETH total staked en redes públicas. Según CryptoCompare, la participación institucional en stacking se ha triplicado en el último año, reflejando la creciente confianza en Ethereum como activo de largo plazo y generador de rendimiento estable. Mientras tanto, los ETFs de Ethereum comienzan a expandirse a nivel global. En Estados Unidos, los primeros ETFs de ETH regulados alcanzaron $2.400 millones en AUM, Assets Under Management, en sus primeros 6 meses. En Europa y Asia, los ETFs respaldados por Ethereum permiten a millones de inversores tradicionales participar sin tener que lidiar con wallets o exchanges, fortaleciendo la liquidez y la integración del activo en mercados financieros formales. La combinación de stacking institucional plus ETFs tiene un efecto multiplicador en la demanda de ETH. Mientras más capital se mueve hacia stacking y productos regulados, menos ETH queda libre para trading especulativo, aumentando la escasez relativa y reforzando los fundamentos alcistas. Si combinamos 1. Adopción institucional creciente. 2. Tokenización masiva de activos. 3. Convergencia con IA. 4. Stacking institucional que reduce la oferta líquida. 5. Expansión de ETFs globales. El escenario de $62.000 por ETH, escenario base de Tom Lee, se vuelve altamente plausible hasta finales de 2025. Y los escenarios más optimistas, que incluyen capturar un mayor porcentaje de pagos globales y tokenización de activos, podrían llevar a Ethereum a niveles superiores a $125.000 por token. El merge y el stacking no solo representan un cambio técnico, son un cambio de paradigma económico. Con ETFs y participación institucional creciendo día a día, Ethereum está consolidando su rol como infraestructura financiera global y activo estratégico para la próxima década. Para analizar Ethereum desde un enfoque técnico, es clave entender el concepto de base, un periodo donde el precio se estabiliza, consolidando fuerza antes de un gran movimiento alcista. Entre 2018 y 2020, Ethereum consolidó una base prolongada, manteniéndose entre $90.385, lo que generó una acumulación de fuerza que llevó a un aumento de más de 50 veces hasta su máximo de $4.800 en 2021. Hasta el 1 de septiembre de 2025, Ethereum ha formado una nueva base técnica entre $3.800 y $4.600, indicando que se está preparando para la próxima ruptura. El principio es simple, cuanto más tiempo y más sólido sea el soporte acumulado, mayor será la energía potencial de la ruptura. Este patrón, confirmado por metodologías como Bikoff y análisis de bases de Witte, respalda la plausibilidad de escenarios de precios superiores a $60.000 por ETH. Otro indicador crítico es la relación Ethereum versus Bitcoin. Históricamente, el promedio de 8 años de la relación ETH/BTC es de 0.047, mientras que el máximo histórico alcanzó 0.0807 en 2021. Al 1 de septiembre de 2025, la relación se sitúa en 0.0432, lo que indica que Ethereum está por debajo de su promedio de largo plazo y tiene espacio para recuperar terreno frente a Bitcoin. Esto implica que no solo hay potencial de crecimiento en dólares, sino también en términos relativos frente al principal activo digital del mercado. Si ETH alcanza nuevamente niveles históricos de relación con BTC, esto respaldaría la proyección de $62.000 por ETH, o incluso niveles superiores en escenarios optimistas. Analizando los ciclos históricos de Ethereum. 1. Recuperación hasta promedio histórico. ETH volvería a niveles equivalentes al promedio de la relación ETH/BTC, implicando un precio aproximado de $12.000, $22.000 y Bitcoin estuviera en $250.000.
2. Escenario base de Tom Lee, valor implícito de Ethereum en $62,000, considerando la tokenización de pagos y activos, junto con adopción institucional. 3. Escenario agresivo. Integración masiva con IA, stacking institucional, ETFs y captación de mercado global, que podría llevar el precio a $125,000, $250,000 por token. La combinación de bases sólidas, relación histórica ETH/BTC por debajo del promedio y adopción institucional masiva crea un entorno técnico y fundamental ideal para un mercado alcista prolongado. Cada base acumulativa indica fuerza. Cada relación histórica por debajo del promedio indica oportunidad. Cada adopción institucional y tecnológica añade catalizadores externos que refuerzan el movimiento. El análisis histórico y técnico muestra que Ethereum no solo tiene fundamentos sólidos, los patrones sugieren que un crecimiento exponencial es posible. La historia, la relación con Bitcoin y la consolidación institucional apuntan hacia un ciclo alcista que podría superar expectativas. Lo que Wall Street construye sobre Ethereum es importante, pero lo que la inteligencia artificial hará sobre esta red podría redefinir la economía digital para siempre. Y sí, ya está ocurriendo. Ethereum no solo es una infraestructura financiera, se está convirtiendo en la columna vertebral de la economía de agentes autónomos y IA. Según Markets and Markets, en julio de 2025, el mercado global de agentes autónomos superará los $500,000 millones para 2032 y Ethereum es la red más citada como base tecnológica. Los casos más relevantes incluyen 1. Monetización de datos. Empresas y usuarios pueden vender datasets para entrenar modelos de IA directamente en Ethereum. Esto garantiza trazabilidad, pagos automáticos y transparencia, algo que ninguna red centralizada puede ofrecer. Regalías y micropagos inteligentes. Artistas, desarrolladores y creadores de contenido reciben pagos instantáneos por el uso de sus trabajos por sistemas de IA. Hasta septiembre de 2025, más de $1.200 millones en micropagos se han distribuido en Ethereum mediante contratos inteligentes. Verificación y prueba de humanidad. Sistemas como Proof of Personhood permiten identificar usuarios humanos, evitando que bots controlen mercados o manipulen algoritmos. Se han registrado 3.2 millones de verificaciones únicas hasta la fecha. Fidelización inteligente. Marcas globales utilizan IA sobre Ethereum para personalizar recompensas y programas de lealtad en tiempo real, aumentando la retención de clientes y la eficiencia operativa. Ejemplos de adopción real. Silicon Valley y hubs europeos, startups respaldadas por Sequoia Capital y Andreessen Horowitz lanzaron plataformas de IA descentralizadas sobre Ethereum, captando $1.200 millones en inversión en el último año. Proyectos corporativos. Google y Microsoft exploran integración de datos tokenizados sobre Ethereum para entrenar modelos de IA generativa, asegurando privacidad y remuneración a los proveedores de datos. Tokenización de propiedad intelectual. Hollywood y la industria musical están usando Ethereum para automatizar licencias y pagos de regalías basados en consumo digital mediante IA. Implicaciones estratégicas. Esta convergencia no solo fortalece a Ethereum como activo digital, sino que lo posiciona como infraestructura crítica para la próxima generación de economía digital. La monetización de datos y activos digitales aumenta el valor subyacente de ETH. La adopción institucional y corporativa consolida a Ethereum como infraestructura confiable y regulada de facto. Cada nueva aplicación de IA que depende de Ethereum fortalece su efecto de red, aumentando demanda y escasez relativa, lo que impacta directamente en la proyección de precios. Según expertos de DigitalOil.com, la combinación de Wall Street Plus AI y tokenización masiva es el catalizador que convierte a Ethereum en el petróleo digital del siglo XXI. Con un escenario base de $62,000 por ETH y posibilidades de escenarios mucho más altos en la próxima década. Ethereum se encuentra en el epicentro de una convergencia histórica, finanzas, IA, tokenización y adopción institucional. Cada capa añade valor estructural, haciendo que el escenario de crecimiento exponencial no sea solo probable, sino lógicamente fundamentado. Si sumamos todo, Wall Street, IA, tokenización masiva, stacking institucional y ETFs, la pregunta deja de ser, ¿Ethereum subirá? Y pasa a ser, ¿hasta dónde puede llegar? Y la respuesta es impresionante. El analistas como Tom Lee proyecta un escenario base de $62,000 por ETH, tomando en cuenta 1. Adopción institucional creciente. Bancos y corporaciones están migrando parte de sus operaciones financieras a Ethereum, reduciendo dependencia de sistemas tradicionales y aumentando demanda.
2. Stacking institucional, más de 23 millones de ETH bloqueados hasta el 1 de septiembre de 2025, limitando la oferta líquida disponible y reforzando presión alcista. 3. ETFs globales, democratizan el acceso a ETH y atraen capital tradicional, reforzando liquidez y legitimidad. 4. Tokenización masiva, activos reales tokenizados en Ethereum superan los 1.3 billones de dólares, consolidando la red como infraestructura financiera y tecnológica. 5. Convergencia con IA, sistemas de inteligencia artificial monetizan datos y activos digitales, aumentando el valor intrínseco de Ethereum y su efecto de red. 6. Este escenario de $62.000 americanos se considera conservador y sirve como punto de partida para evaluar oportunidades de inversión. Escenarios alcistas, más allá del caso base. Los analistas de Digital Oil Com y Fundstrat proyectan escenarios más agresivos. $87.000 americanos por ETH, captura adicional de pagos globales y mayor adopción institucional en mercados emergentes. $125.000 americanos por ETH, integración completa con IA y tokenización de activos a escala global, sumado a crecimiento masivo de stacking y ETFs. 250,000, 350,000 USD por ETH, escenario máximo, donde Ethereum se convierte en la plataforma central de finanzas, IA y economía de activos digitales, superando ampliamente la capitalización de cualquier otro activo financiero. Relación con Bitcoin. La relación histórica ETH/BTC también respalda estas proyecciones. Promedio 8 años, 0.047. Máximo histórico 2021, 0.0807. Al 1 de septiembre de 2025, 0.0432. Esto significa que Ethereum está subvaluado respecto a Bitcoin y tiene espacio para crecer tanto en términos relativos como absolutos. Consideraciones finales. Ethereum combina tres fuerzas únicas. 1. Oferta limitada y stacking institucional, aumenta presión alcista en el precio. 2. Demanda creciente de Wall Street y ETFs, asegura adopción masiva y legitimidad. 3. Innovación tecnológica con IA y tokenización, genera valor intrínseco sostenible a largo plazo. Si todos estos factores se consolidan en los próximos años, es plausible que Ethereum supere el escenario base de $62.000 americanos y entre en rangos mucho más ambiciosos, respaldados tanto por fundamentos técnicos como macroeconómicos. Ethereum se encuentra en un punto de inflexión histórico. No es solo una criptomoneda, es la infraestructura de una nueva economía digital, donde finanzas tradicionales, IA, activos tokenizados y capital institucional convergen. Cada elemento refuerza al otro, el stacking reduce la oferta, los ETFs aumentan la demanda, la IA añade valor intrínseco y la tokenización amplía el mercado total. Para los inversores, esto no es teoría, son patrones históricos, cifras actuales y proyecciones fundamentadas que apuntan hacia un crecimiento exponencial. Entender Ethereum en este contexto significa comprender que el futuro de las finanzas, la tecnología y la economía digital podría girar alrededor de esta red durante la próxima década. Si quieres estar al día con estas oportunidades y comprender cómo posicionarte, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí te traeremos análisis diarios para navegar el mundo de Ethereum y las criptomonedas con conocimiento y autoridad. Gracias por quedarte hasta el final.